Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de economía, de finanzas, cómo está nuestro país en el momento que ha iniciado en el Congreso Nacional un nuevo proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria. En momentos en que también se abre la posibilidad para que Tegucigalpa nuevamente tenga operando para vuelos internacionales el aeropuerto de Toncontín. Vamos a hablar hoy con el señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Un gusto, Chendo. El empresario Daniel Fortín. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido, Daniel. Pues aquí, contento de estar en su programa. Como siempre es un gusto platicar con usted y dirigirme pues a toda su audiencia, que es una audiencia tremenda la que tiene este programa. Bueno, licenciado Fortín, se ha abierto, quiero empezar en principio con esto de la capital de los hondureños, la posibilidad de volver a operar con vuelos internacionales, al menos un experimento a nivel centroamericano, el aeropuerto de Tegucigalpa. ¿Cómo ha recibido esto la empresa privada de la capital que usted rectora? Porque ha sido un anhelo volver operable Toncontín. Mire, Chendo, la verdad es que, recordando un poco la historia, siempre hubo un anhelo de tener un aeropuerto en la ciudad capital que nos diera unas mejores condiciones a lo que teníamos nosotros en aquel tiempo, y se hicieron muchas actividades para poner a Toncontín a otro nivel. Hubo un momento en que se hizo un acuerdo en el cual nosotros estábamos de acuerdo en que se abriera el aeropuerto en Palmerola, siempre y cuando se hiciera una calle que acortara la distancia hacia Palmerola y fuera una autopista de buen nivel y adecuada y nos pusiera realmente más cerca de Palmerola. Eso en el gobierno del presidente Porfirio Lobo y siendo presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, eso fue un decreto que se hizo. O sea, hubo un decreto en el cual se iba a trasladar Toncontín o el aeropuerto a Palmerola siempre y cuando se hiciera esa calle. Luego después, en el segundo periodo del presidente Hernández, se hizo unos decretos, rápidamente se firmó un contrato y obviamente empezó la construcción de Palmerola y todo, ya no tuvimos chance nosotros de poder hacer nada, más que exigir que se cumpliera el requisito de hacer la calle. Nosotros siempre hemos pensado que Toncontín debe ser un aeropuerto por lo menos regional, o sea, un aeropuerto que reúna todas las condiciones para poder ir a todas las ciudades de Honduras que tienen aeropuerto, en vuelos seguros y poder volar por lo menos a los países de Centroamérica, porque obviamente el comercio no se puede parar en una forma de que me tome muchas horas o todo un día para poder llegar a otras ciudades de Centroamérica como lo es en este momento. Entonces, con este nuevo decreto y viendo pues que una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya fue la reapertura de Toncontín, nosotros vemos esto una gran posibilidad. Nosotros necesitamos que Toncontín opere para vuelos regionales, que podamos volar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Todo eso dentro del CA4 es muy fácil, se puede mantener como un aeropuerto de vuelos locales, como está ahorita, vuelos nacionales, ya que nosotros a estos países podemos volar con nuestra tarjeta de identidad. Entonces, para nosotros esto es algo que nosotros miramos con muy buenos ojos, porque esta es la capital de Honduras. La capital de Honduras tiene que tener un aeropuerto del cual podamos recibir viajeros que vengan por el día, que vengan por un par de días y que no pierdan tanto tiempo, porque en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de las visitas internacionales, el tiempo es oro. Bueno, aquí hay un elemento fundamental porque ustedes como empresa privada pueden lograr ese impulso de una reapertura como tal del aeropuerto de Tegucigalpa.
¿cómo esperan estructurar la propuesta para el responsable del servicio aeroportuario nacional, que es la entidad que tiene la responsabilidad actualmente, no solo con el aeropuerto de Tegucigalpa, también con el de San Pedro Sula, con el de La Ceiba, con el de Roatán y todo el resto de los aeródromos que se han criticado porque se comenzaron a construir sin tener rutas definidas, caso contrario a Tegucigalpa, que siempre las tuvo, Daniel. Sí, nosotros pues estamos al servicio de SAN, que ahora sí se llama la institución que va a gobernar los aeropuertos, y nosotros pues en nuestra junta directiva que hemos tenido, hemos nombrado una comisión para empezar a hacer ese acercamiento. Nosotros hemos platicado también con el alcalde de la ciudad capital, quien también está anuente a que su ciudad no esté discriminada por el mundo. Tenemos la posibilidad de poder hablar pues con algunos de los diputados que también estuvieron haciendo alguna fuerza, principalmente todos los de Francisco Morazán, que se deben pues a su ciudad, a su departamento. Y nosotros no creemos que esto impida ningún desarrollo en otro lado. O sea, lo que nosotros queremos es poder tener los vuelos regionales para poder hacer más fácil lo que es el comercio y las visitas entre ciudades. Nosotros sabemos que eso es posible, nosotros estamos a la expectativa y al servicio del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, de la Alcaldía Municipal y de esta institución nueva que está dirigida por don Ricardo Martínez, para poder establecer eso a la mayor brevedad posible y poder tener pues de vuelta Toncontín en lo que debería de ser. Licenciado Portín, ¿han medido el impacto de lo que va a generar, sobre todo en la apertura de muchos negocios que se cerraron y por ende la posibilidad de más empleos para la capital? Bueno, definitivamente el no tener el aeropuerto internacional que nosotros teníamos antes ha hecho pues una disminución en la economía de la ciudad capital. Ha traído menos personas que pernotan en Tegucigalpa, y eso obviamente va a hacer que vuelva a generar esa dinámica que nosotros hemos tenido con relación pues al turismo, ya sea de empresarial o el movimiento empresarial, por decirlo así, hacia Tegucigalpa y desde Tegucigalpa hacia los otros lados. Porque el problema no solo es que la gente no venga, es que nuestros empresarios no pueden hacer esos viajes tan fácil porque, digamos, ir a El Salvador ahorita es sumamente difícil. Usted para ir a El Salvador tiene que salir a la 1 de la mañana de su casa para llegar a Palmerola antes de las 3 de la mañana, para tomar un vuelo a las 5 y pico de la mañana para llegar a El Salvador. Y luego hacer su negocio en El Salvador. Obviamente, si usted no ha dormido la noche anterior, ya llega un poco quemado, pasa en El Salvador ese día y se tiene que regresar en el vuelo que llega a Palmerola a las 10:30, 11 de la noche para regresar a Tegucigalpa. Prácticamente usted se tira 24 horas sin dormir solo para ir al Salvador. Bueno, alguien diría que bajo esa circunstancia, aunque se tiene mucho mayor riesgo, es mejor la vía terrestre. Ahora, como hombres mucha gente está yendo por tierra, definitivamente. Ahora, como hombres de negocio, ustedes han ya por su parte sondeado, usted es el presidente de los empresarios de Tegucigalpa, la receptividad que pueden tener en el ejemplo que me pone de El Salvador. Puede pasar también con Nicaragua y con Guatemala, donde esté el CA4, de que hayan aerolíneas que quieran venir a Tegucigalpa, que tengan esa disponibilidad en decir, ahora mismo estamos listos para tener un vuelo diario, quizás 2, 3 vuelos a la semana, 10 por medio. No, definitivamente. Yo creo que hay líneas aéreas que están muy interesadas en poder desarrollar ese negocio, porque ese negocio ha existido. O sea, ese negocio de poder estar yendo a vuelos diarios a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, siempre ha habido. Aquí lo que pasa es que nos ha tocado dos cosas. Uno, primero la pandemia,
que afectó enormemente ese comercio entre Centroamérica, y por otro lado, pues la apertura de Palmerola, que no es que estamos en contra de Palmerola en el sentido de que Palmerola haga el negocio que quiera hacer. Que opere, no hay ningún problema la disponibilidad de vuelos. Que haga todo lo que quiera hacer. Nosotros necesitamos tener conectividad con el mundo. Y definitivamente si en Palmerola van a haber vuelos directos como ya hay a Europa, otros vuelos más largos a la parte sur de Sudamérica, a la parte norte de los Estados Unidos, Canadá, o sea, bienvenido sea, vuelos baratos. Pero lo que nosotros hemos perdido es esa conectividad con los países vecinos para poder desarrollar ese negocio que es eminente, necesario para el progreso de nuestra ciudad capital. ¿Han medido, licenciado Fortín, el impacto que se generó para Tegucigalpa? Sobre todo ahora que ya podemos decirle al mundo, porque así lo ha ratificado la OMS, que el COVID es parte de una historia triste del mundo, que ya la dinámica económica está abierta en su totalidad y que la conectividad es clave para una ciudad que vive en gran parte de negocios como Tegucigalpa. Bueno, yo lo que le puedo decir es que se han unido dos cosas. Uno, primero, el tema de la pandemia. O sea, el tema de la pandemia, o sea, que empezó en el 2020, Toncontín estaba funcionando normalmente en ese tiempo. Y eso hizo que hubiera una disminución en la economía. Entonces, poder medir lo que pasó una vez con la apertura de Palmerola, que todavía nosotros estábamos en el tema del COVID y que todavía hasta ahora estamos saliendo de eso, es bien difícil poderlo medir con lo que estaba pasando a finales del 2019, porque pues ya han pasado 4 años, ¿va? Entonces, definitivamente, esa medición de lo que era la dinámica de vuelo del 2019 con lo que va a ser la dinámica de vuelo en el 2023, una vez que se pueda aperturar Toncontín para vuelos regionales, es muy diferente. Pero nosotros sabemos de que para la línea aérea que opere eso y para Toncontín, eso va a ser un negocio. Es decir, eso va a sí funcionar. tienen medido que es rentable tener un vuelo con El Salvador, con Guatemala, es la principal economía de Centroamérica, y quizás con Nicaragua sí se puede revisar los pros y contras, aun y cuando hay mucho empresario, ¿verdad?, de Honduras que ha invertido en Nicaragua. Mire, yo iba a Nicaragua todos los meses antes de la pandemia y solo he vuelto a Nicaragua como 2 veces porque la conectividad es sumamente difícil. O sea, yo soy un frustrado hombre de negocios que ya no puede hacer los negocios que se hacían con Nicaragua por esa razón. Antes existían los vuelos que usted se iba a El Salvador y de El Salvador volaba a Nicaragua, o se iba por la costeña, o podía volar a Costa Rica y después a Nicaragua, y ahora ya no se puede. De conectividad, o sea, ya no hay. Ahorita para ir a Nicaragua usted tarda todo un día. Sale mejor irse en carro. Entonces, obviamente, eso le estoy contando yo, experiencia personal. Guatemala, imagínense lo complicado que es estar yendo a Guatemala, para que usted se tiene que ir a tomar un vuelo a Palmerola para después irse a Guatemala. Obviamente viene de Guatemala a Palmerola y lo que le contaba El Salvador. O sea que definitivamente cualquier ciudad importante tiene que tener un aeropuerto que tenga alguna conectividad. O sea, cualquier ciudad pequeña del mundo tiene un aeródromo que lo lleva a países vecinos o a ciudades importantes que sean vecinas. Miren la Florida, por ejemplo. Usted puede tomar un vuelo a Miami y de Miami salir para cualquier lado, pero de casi todas las ciudades de la Florida. Igual en Texas, por ejemplo, da lo mismo. Usted puede volar a Dallas o puede volar a Houston y de ahí sale para todos lados. Lo mismo pasa en California también, con Los Ángeles, con San Francisco. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener todo un departamento, toda una parte sur del país, toda una parte de oriente que no pueda tener un aeropuerto para ir a los países vecinos? Eso nos pone a nosotros en la parte de atrás. Muy bien, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. No hay un punto de convergencia. El Ejecutivo, y no este Ejecutivo, o sea, todos los ejecutivos que han habido en los últimos años piensan de que ganaron las elecciones
y que se les dieron el mandato para hacer lo que quieran hacer. Seguimos al banquillo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa a propósito de reaperturas, la posibilidad hasta de Toncontín y el resto del territorio nacional en conectividad. ¿Cómo está el sector de Tegucigalpa y Comayagüela con la reactivación económica plena? ¿Nuevos negocios, nuevas oportunidades? ¿O qué tanto está afectando un ambiente de inseguridad que tampoco lo podemos obviar, que sí está pasando en el país, don Daniel? Bueno, Chendo, también en este momento es importante mencionar que nosotros tuvimos un año 2020 en que hubo un encierro. O sea, la economía se paró prácticamente varios meses. O sea, los negocios que estaban abiertos, o sea, eran muy pocos porque era lo esencial nada más, pero el resto de nosotros estuvimos parados. Y eso fue un debilitamiento terrible para la economía del país. Luego, después de casi finales del 2020, principios del 2021 y lo que siguió del 2021, empezaron a ver un poquito de mejoría, pero siempre con una cautela tremenda. La gente estaba esperando las vacunas, seguíamos con mascarilla, seguíamos sin ganas realmente de querer salir por la posibilidad de infectarnos todavía con el COVID-19. O sea, existía ese miedo, estaba esa situación, pero al mismo tiempo surgió mucho emprendimiento. Mucha gente empezó a emprender, mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente empezó a hacer emprendimientos y para el 2022, ya el 2022 que dio, primero, una esperanza de un nuevo gobierno, vino la gente y empezó a reactivarse en lo que era una nueva economía. Lógicamente hubo una gran esperanza de todo el empresariado, de ver realmente qué iba a pasar, porque en el 2021 pues había ganado la alianza, se habían unido 3, 4 partidos políticos y nosotros pensábamos en ese tiempo de que la reactivación económica iba a ser eminente. Han surgido algunas cosas que hay que mencionarlas, que han hecho de que hayan algunas fallas en cuanto al desarrollo de la economía, en cuanto a lo que pueda ser la generación de empleos, por diferentes circunstancias. Todavía sigue un poco la inseguridad, que sabemos pues que la presidenta está tomando todas las medidas que se puedan para bajarle un poco a la inseguridad, porque obviamente eso causa un temor en toda la población. La derogación del empleo por hora, eso vino a afectar también algunas posibilidades de que otros negocios pudieran meterse en ese régimen de empleo por hora y poder generar mayores empleos. A mi juicio sí se perdieron empleos, sí necesitamos una ley de empleo por hora y eso ha sido pues una de las promesas que todavía están pendientes del Congreso Nacional, que a nosotros nos dijeron en la socialización de que iba a haber un cambio, una ley de empleo por hora que funcionara adecuadamente tanto para el empleador como para el empleado. Y sí se puede generar el acomodo en base a una discusión sana y sincera en el Congreso Nacional para crear una normativa que permite empleos temporales o como le quieran llamar. ¿Sí han logrado establecer que hay condiciones, Daniel? Mire, las centrales obreras se oponen, pero nosotros sentimos de que sí se puede hacer una ley de empleo por hora que funcione adecuadamente, que le dé seguridad social, que le dé prestaciones sociales a los empleados, que los meta a los regímenes como el RAP y todo, y que le dé la posibilidad a la gente de poder trabajar, estudiar al mismo tiempo, trabajar en forma parcial y atender a su familia, el adulto mayor que pueda trabajar un par de horas y sentirse útil todavía, porque los negocios lo necesitan, el mundo lo necesita. Hoy nosotros estamos
ya las economías no son locales, son internacionales, son mundiales. Y en todo el mundo hay ley de empleo por hora. Pero Honduras no, Honduras dice, no, aquí no debería de haber empleo por hora. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contra de lo que pasa en todo el resto del mundo? En todo el mundo hay empleo por hora. Pero aquí eso está parado en este momento. Hubo una iniciativa del Partido Liberal antes de Semana Santa para readecuar eso, sigue parado. Entonces nosotros sentimos que el diálogo, Chendo, es la palabra clave. Sentarnos a hablar, poniendo Honduras sobre la mesa y diciendo, bueno, esto es lo que necesitamos nosotros para que haya empleo por hora y esto es lo que necesitan los empleados para que haya empleo por hora. Y nos sentamos y lo discutimos y se aprueba una ley que sea justa y equitativa para ambos. Bueno, y hay ese espacio, advierte un escenario ideal para este punto, de dialogar, de hablar y no pretender imponer a matacaballo las cosas porque las quiero y punto. Es que ese es el problema, o sea, nosotros cuando fuimos a la socialización del empleo por hora, ahí no hubo socialización. O sea, nosotros expusimos nuestros puntos y no fueron tomados en cuenta. O sea, ese tipo de socializaciones no son socializaciones. Nosotros necesitamos sentarnos en una mesa, ir viendo artículo por artículo y viendo esto es bueno por esto es malo por esto, y que esté en las otras partes y que se escriba la ley como debe de ser, Chendo. Y que quede claro y que quede contento todo el mundo. Porque el diálogo y los consensos, y este es un país de todos, debemos de adecuarlo porque aquí no es lo que quiera la empresa privada, lo que quieran los trabajadores, lo que quiere el Ejecutivo. Es qué necesita Honduras para salir adelante. Y están en esa ruta de un entendimiento para que todos los sectores escuchen, o hemos perdido eso los hondureños. ¿Qué advierten ustedes en ese trinomio entre inversionistas, Estado y clase obrera? Mire, yo siento que desde hace muchos años lo que ha habido es una separación y a mí me da mucha lástima porque no hay un punto de convergencia. El Ejecutivo, y no este Ejecutivo, o sea, todos los ejecutivos que han habido en los últimos años piensan de que ganaron las elecciones y que se les dieron el mandato para hacer lo que quieran hacer. El empresario se ha tildado como que es el malo de la película y que todo lo hace porque es voraz, porque no es alguien que quiere promover el país. Y definitivamente es lo contrario. O sea, todo empresario que está arriesgando su patrimonio está jugándosela por salir adelante y está apostándole todo al país. Por eso nosotros en la Cámara de Comercio decimos que ser empresario es jugar un deporte extremo, porque usted se la está jugando todo el tiempo. Y nosotros decimos apoyando a los valientes que transforman Honduras. ¿Por qué? Porque realmente el ser empresario es difícil, estar pensando cómo voy a pagar las planillas, qué voy a vender, qué voy a innovar para poder captar más mercado. Y los trabajadores, por otro lado, necesitan tener un lugar estable donde poder trabajar, un lugar donde poder desarrollarse, un lugar donde puedan hacer su vida, donde puedan darle realmente a esa empresa su trabajo y recibir a cambio un beneficio que es tener una vida tranquila. Obviamente, el que tiene madera de emprendedor, que sea empresario. El que tiene madera de colaborar, pues que sea colaborador. Yo le voy a decir, usted, ¿cuántos años tiene de trabajar en esta empresa? Usted tiene muchos años de trabajar aquí, ha sido un periodista exitoso, gracias a la empresa donde usted ha trabajado y que le dio la oportunidad en un momento y que usted se la ha ganado también. Pero no debe haber, debe haber eso que se ha tratado de hacer por muchos años, de que haya un odio entre el empleador y el empleado, entre el empleado y el empleador. No, hombre, si somos una familia, nosotros convivimos más con nuestros colaboradores que con nuestra familia. Y hay propuestas que ahora justamente, y ya vamos a profundizar en eso, pero quiero dejar esta inquietud planteada. En la ley de justicia tributaria, que está en proceso de socialización, que nos lleva a ese sendero de generar conflicto, de
provocar que el pobre mire mal al que genere empleo, Daniel? Mire, eso es otro rollo. O sea, nosotros, no sé si quiere que le hable un poquito de la ley de justicia tributaria. Solo deme este planteamiento, nos vamos a la pausa y ahí nos quedamos con él, ¿le parece? Bueno, para mí la ley de justicia tributaria debe ser trabajada, como le explicaba, en la forma de la ley del empleo por hora, pero después de la pausa le doy mi impresión de lo que debe ser la justicia tributaria en el país. Perfecto, porque quiero cerrar este segmento antes de irme con el tema en esto de la generación de empleo, de captar la inversión que tiene también relación con la ley de justicia tributaria y que lo planteábamos, es el tema de la seguridad. Definitivamente. Que nos está poniendo de rodillas y que son Quijotes los que se atreven a continuar en muchos rubros que ustedes también como empresa privada están llamados a proteger en Tegucigalpa. Sí, definitivamente. Aquí hay sitios donde invertir o poner plata en un área determinada es de altísimo riesgo. Así es. Hoy platicábamos con un emprendedor nuevo que recién empezaba una empresa, hoy en la Cámara de Comercio. Y este emprendedor me decía, mire licenciado, hay lugares donde no puedo entregar mercadería y eso me limita. Y yo le digo, o sea, tiene razón, pues, o sea, ¿por qué pueden haber lugares donde yo no pueda ir a vender? Tiene que ir a pedir permiso para poder vender. Y eso realmente limita mucho lo que es el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué descuidamos la seguridad? ¿O qué perciben ustedes pasó para generar esa desconexión que hoy nos tiene complicados con temas como la extorsión, el desplazamiento de zonas donde hace un tiempo atrás se podía hacer negocio, digamos? Mire, Chendo, esta es una teoría mía. Y realmente creo que es primera vez que yo la voy a decir en público. Pero para mí, el problema que hubo en el país realmente fue el haber quitado el servicio militar obligatorio. Porque cuando se hacía el servicio militar obligatorio, todas las personas que realizaban el servicio militar obligatorio, se les metía, usted sabe lo que es estar en las Fuerzas Armadas, el amor por el país, el amor por la patria, el deseo de hacer las cosas bien, la honradez. Dígame, usted puede ver de que realmente, y obviamente eso hacía de que los jóvenes tuvieran que buscar una oportunidad de o estudiar y trabajar para evitar el servicio militar o iban a hacer el servicio militar. Pero no existían lo que hoy existen de que la gente ni estudia ni trabaja. Porque aquí encontramos un tiempo establecido en 35 años promedio de ciudadanos que hoy tienen esa edad, 35 y 25 otros, ahí está el rango, que no conocen nada de esto, que no saben en lo absoluto nada de los servicios que se tenían que cumplir dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, definitivamente. O sea, como le digo, los jóvenes en los años 80 y 90, que es pues, lo que yo le puedo dar fe, en ese momento, o sea, los jóvenes tenían que estar estudiando o estar trabajando o van al servicio militar. Y obviamente al quitar el servicio militar y al empezar en otras modalidades que hicieron que la gente dejara de estudiar, empezamos a tener una serie de perjuicios con relación a eso y obviamente el narcotráfico y otras males que han venido a hacerlo difícil han hecho pues de que muchos jóvenes se metan en el camino del mal. Muy bien, Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Definitivamente en años anteriores hubo muchos problemas en lo que era la Dirección Ejecutiva de Ingresos antes. Se ha proliferado de alguna forma pues, la falta de pago adecuado de impuestos, de los cobros de los impuestos, las revisiones fiscales.
Seguimos al banquillo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. ¿Qué conceptos tiene la Ley de Justicia Tributaria? Ya escucharon las posiciones del FOSDE, ya se escuchó también al Colegio Hondureño de Economistas, a organizaciones de sociedad civil, a partidos políticos. Bueno, la empresa privada tendrá turno la próxima semana, pero desde ya han hecho sendos pronunciamientos en donde están reclamando que se le dé apertura a las diferentes gremiales y no que se limiten a escuchar a unos pocos, partiendo de que hablan de concertación. ¿Qué puede pasar con esta ley que algunos la consideran como un paquetazo? Mire, Chendo, vamos a empezar a hablar de la ley del impuesto. En Honduras empezamos con la ley del impuesto a finales de los años 40 y empezó la ley del impuesto sobre la renta y todas las demás leyes en los años 50. Estas leyes han sido modificadas, han sido parchadas, han sido reescritas, han sido modificadas y ha llegado a un punto donde el anhelo de Daniel Fortín es escribir una ley tributaria correcta, adecuada, legítima, transparente, buena para el Estado, buena para el empresariado, buena para el país, pero que sea una sola ley. ¿Ok? Eso haría de que el problema tributario en Honduras se arreglara. Definitivamente en años anteriores hubo muchos problemas en lo que era la Dirección Ejecutiva de Ingresos antes. Se ha proliferado de alguna forma pues, la falta de pago adecuado de impuestos, de los cobros de los impuestos, las revisiones fiscales de las administraciones tributarias no han sido las mejores y esto ha sido realmente un caos. Desde hace un tiempo para acá, con el Servicio de Administración de Rentas, esto ha tenido un cambio. Ha tenido un cambio porque sí, el Servicio de Administración de Rentas, hay que admitirlo, se ha profesionalizado más. Hoy llegamos y nos presenta una ley que llama una ley de justicia tributaria. Pero esta ley de justicia tributaria, ¿qué tiene de justo? Si esta ley está diciendo que va a derogar 16 regímenes especiales de exoneraciones, como le llama, o excepciones, va a derogar el secreto bancario y va a hacer que la renta ya no sea territorial, sino que sea mundial. ¿Y qué nos ofrecen a cambio? Nos ofrecen dos programas que le llaman el RINDE y el de Zonas Francas, pero no los conocemos. No nos han explicado cómo yo me voy a hacer parte de las zonas francas o del RINDE, cómo voy a aplicar, qué voy a hacer, qué tengo que hacer para poder estar en esos regímenes y qué beneficios voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me están ofreciendo es, si yo en este momento estoy en un régimen especial, me están diciendo, eso queda derogado. Bueno, ¿cómo sabe la Administración de Rentas que dice que no se va a perder ni un empleo, que no van a aumentar los impuestos, que la gente va a poder seguir trabajando en la misma forma si nosotros no conocemos la otra parte? Entonces, si yo estoy bajo un régimen, en este momento trabajando bajo ese régimen, me dicen, ese régimen usted lo puede seguir hasta su vencimiento y de ahí tiene que pasar a otro. Bueno, ¿y a qué otro voy a pasar si no lo conozco? Ustedes no saben si yo voy a querer pasar al otro régimen. Eso para mí deberíamos de poner todo sobre la mesa y venir y decir, bueno, ¿qué es lo malo que tienen todos estos regímenes y cómo se corrigen? Entonces, la administración tributaria dice, mire, es que estos regímenes tienen un problema. Si usted abusa del régimen, yo no lo puedo cancelar porque la ley no me lo permite. Bueno, la ley sí lo permite, porque
mencionan algunos artículos de la ley de regímenes especiales que dice que no me pueden tocar, pero hay un código tributario que está por encima que dice que sí lo puedo hacer llevando el debido proceso. Es decir, que sí perfectamente a las leyes ya existentes, a la normativa vigente, si hay abusos, si hay incumplimiento, perfectamente pueden aplicar sanción. Con el código tributario sí. Lo que pasa es que lo que se pretende con esta ley es venir y decirle a una empresa que puede haber abusado o que puede tener algún abuso o un incumplimiento y va a quedar en la potestad de la administración tributaria de venir y decirle, usted queda cancelado. Y en este momento tiene que cerrar operaciones. Y eso, definitivamente, si yo cierro una empresa en este momento y le doy el beneficio de poderse defender, pero ese proceso de defensa puede tomar mucho tiempo, esa empresa termina y esa gente queda sin empleo. Entonces yo no entiendo cómo pueden decir de que no va a causar desempleo si se van a cancelar muchas empresas. Entonces, si yo quisiera hacer las cosas bien, lo que haría es sentarme con el empresariado. Obviamente la democracia nos dice a nosotros que el país es de todos. Entonces, las partes involucradas deben de sentarse, igual como le decía con lo del empleo por hora, a ver qué es lo que de verdad funciona y cómo debería de funcionar y cómo lo deberíamos de hacer para hacerlo bien. Entonces, si alguien viene y dijo, miren, yo voy a hacer esto, voy a cumplir con esto, voy a hacer esto otro, y no lo cumple, tiene que tener un llamado de atención. Si después de ese llamado de atención no lo cumple, yo tengo que ir hablando con esa persona y eventualmente, pues si no cumple nunca, pues tengo que cerrarlo. Y cuando el Servicio de Administración de Rentas plantea que todo esto se está llevando a la Cámara Legislativa para reformarlo porque han existido empresas que no se han beneficiado, sino que han abusado de estos regímenes especiales, que se han enriquecido, ¿qué les responden? Ustedes que manejan y que tienen empresas afiliadas a la Cámara de Comercio y a la misma empresa privada que han sido generadoras de empleo en esta ruta. Nosotros consideramos, en primer lugar, que nosotros no vamos a defender ninguna empresa que abuse. Porque si alguien se mete a un régimen especial, es para cumplir, es para hacer su negocio en legal y debida forma. Pero yo le hago una pregunta a usted. Han habido ejemplos que ha dado el director del Azar, donde dice que hoteles de 40 habitaciones han importado 400 camas. Algo así, un ejemplo así que es ilógico, ¿va? O sea, ¿qué hizo con las otras 300 camas? ¿Va? Obviamente ahí tuvo que haber algún abuso. No conozco qué empresa es, son cosas que el director del Azar lo ha dicho. Pero ¿cómo logró importar esas 400 camas? O sea, yo entiendo que usted para poder importar esas camas tiene que pedir una autorización. Tiene que tener una póliza de importación. O tiene sea, que traer una esas complicidad ahí hubo para permitir el abuso, pues, y perfectamente puede llevar el caso ante la autoridad competente para que sancione. Para que sancione, pues o sea, ahí tiene que haber una complicidad de varios para que se pueda dar un hecho como ese. Mencionan que se ha vendido más combustible del que se usa en un lugar. Tiene que haber alguna complicidad. Entonces, lo que le digo es de que se ha venido vendiendo la idea de que el empresariado se beneficia de todas las exoneraciones y exenciones que hay en el país. Que hay 57 mil millones de lempiras en exoneraciones. Bueno, la mitad de eso es la canasta básica. Entonces, si quitamos esas exoneraciones, definitivamente la comida tiene que subir en el país. Entonces, la comida para el pueblo hondureño va a estar más caro. El combustible va a estar más caro. Las medicinas van a ser más caras. La parte agrícola va a ser más caro. Porque si yo quito todas esas exoneraciones y exenciones, de alguna forma, alguien lo tiene que pagar. Entonces, yo lo que quisiera es que nosotros le hablemos con franqueza
al pueblo y le digamos, señores, para que el gobierno o el Servicio de Administración de Rentas pueda parar algún abuso que pudiera haber, a todos ustedes les va a aumentar los precios de lo que están consumiendo. Entonces yo creo que no lo estamos haciendo adecuadamente bien, porque ¿Sienten que los están orillando y culpando mucho a ustedes sin hablar de forma transparente y real? la Administración de Rentas dice que no puede señalar nombres y no puede señalar personas que hacen las cosas inapropiadamente. Pero sí puede llevar bueno, la entonces acción. cambiemos esa ley, pues, y que puedan decir, mire, tal empresa es la que está abusando, cambien esa ley Pero sí fácilmente. puede Pues. perfectamente llevar la acción vía Ministerio Público para que se investigue. Obviamente. Pero entonces volvemos a decir, ¿por qué no el Ejecutivo arregla todos los procedimientos que se dan para cumplir con todos estos regímenes especiales y al que no cumpla lo sanciona? Porque muchas empresas extranjeras se van a terminar yendo del país, Chendo. Créame el día que se lo digo. Usted apunte la fecha y vamos a hacer una lista de las empresas que yo le digo mire, estas empresas aprueban esta ley y en 2 o 3 años no están acá. Porque la ley los va a llevar a otras cosas que no van a poder cumplir con sus normativas en sus casas matrices en otros países. Y eso a nosotros, creo yo, que nosotros nos debemos de sentar y hacer una ley tributaria adecuada, correcta, que beneficie al pueblo, que beneficie a las mayorías y que dé la oportunidad al empresariado de poder trabajar en forma adecuada. Y nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como cámaras de comercio, no defendemos a ningún delincuente. El delincuente debe ser juzgado y debe de llegársele a las últimas consecuencias. Pero al que está trabajando bien y al que está haciendo las cosas, tratando de sacar al país adelante, hay que apoyarlo. Muy bien. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Lo que nosotros debemos de estar claros es, como le digo, va a haber un impacto en los precios. Definitivamente en los precios, en lo que al pueblo le cuesta hoy día, eso se va a incrementar. Tiene que haber un incremento si hay una derogación de todos estos regímenes de la forma que lo quieren hacer. Seguimos al banquillo con Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Llama la atención esto de que el Servicio de Administración de Rentas proyecta incrementar en alrededor de 16,000 millones las recaudaciones con este cambio de normativa, pero dan por hecho que lo que está seguiría igual. Y usted me abre una enorme interrogante porque dice que hay empresas que no van a poder cumplir con su matriz, que se verán obligadas o a reducir personal o a irse de Honduras, buscar en el vecino país, y hablamos de El Salvador, de Guatemala, incluso Nicaragua, donde pueden tener las aperturas para instalarse, y la prueba la encontramos en las formas que han generado inversión extranjera en los últimos años en estos países de la región. Mire, nosotros lo que tenemos que ver es las inversiones extranjeras se las está llevando El Salvador y se las está llevando Guatemala. Honduras no tiene la misma inversión extranjera que están teniendo estos otros países. Y allá tienen todos estos regímenes que aquí pretenden modificar. Allá los tienen, allá los mantienen. Yo lo que pienso y lo que digo yo es que los honorables diputados del Congreso Nacional deben analizar qué es lo que se está haciendo y deben dar la apertura para realmente conocer lo que van a aprobar o improbar. Todo diputado que vaya a ejercer su voto para aprobar la ley de justicia tributaria que ha enviado el Ejecutivo debe saber cuáles son las consecuencias de que esto pase. El pueblo debe estar informado. Debemos de saber que obviamente se incrementarán precios,
empresas desaparecerán, algunas ya no tendrán los mismos incentivos que tienen para invertir en Honduras. Entonces, definitivamente que esto nos va a afectar. Eso es lo que nosotros como empresarios sentimos que va a pasar. Ojalá que yo me equivoque. Ojalá que estuviera totalmente equivocado. Pero ¿cómo vamos nosotros a querer que se deroguen todos los regímenes especiales sin conocer qué va a pasar después? Es como que yo le diga a usted, mire, ¿sabe qué? No se va a ir por la calle que usted normalmente transita a su casa, sino se va a ir por otra, pero yo le voy a ir explicando cuál es esa otra calle. Usted no se va a querer ir por esa otra calle si usted no la conoce o si usted no sabe por dónde queda esa calle. Entonces a nosotros nos han dicho, va a haber dos regímenes aparte, el de zonas francas y el de rinde. Bueno, ¿dónde están? ¿Cómo voy a participar en ellos? ¿Cómo voy a aplicar a ellos? ¿Cómo se van a gobernar? Entonces nos falta información. Y el que llegue por primera vez a invertir bajo estos dos nuevos sistemas, ¿toman ventaja frente a los que ya tienen inversiones? A saber, no le podría decir. Mire, lo que nosotros debemos de estar claros es, como le digo, va a haber un impacto en los precios. Definitivamente en los precios, en lo que al pueblo le cuesta hoy día, eso se va a incrementar. Tiene que haber un incremento si hay una derogación de todos estos regímenes de la forma que lo quieren hacer. Y por otro lado, digamos el secreto bancario. El secreto bancario no existe en Honduras. Si a usted le hacen una revisión del Servicio de Administración de Rentas y a una empresa, a usted le piden toda la información bancaria que usted tenga. Le piden todas las cuentas que usted tiene en todos los bancos y pueden ver todo lo que ellos quieran. Y aparte de eso, si aún quisieran ir un poco más, van a la comisión o van a juzgado y lo piden la información y la información se la dan. Pero no puede estar que esto sea abierto para que todo el mundo lo conozca, pues porque no es lo correcto. El secreto bancario, la forma de poder ver las finanzas de las personas, tiene que tener su metodología adecuada. Entonces, nosotros sentimos que hace falta que de verdad haya una socialización adecuada, que nos sentemos con el Congreso, que nos sentemos con el Poder Ejecutivo, que nos sentemos con la Administración de Rentas, con Finanzas, para hacer una ley correcta, justa y adecuada. ¿Temen que les compren conciencias en el Congreso Nacional? Yo esperaría que no, Chendo. Es una lástima pensar de que todavía en este año, en este tiempo, nosotros sigamos recordando al presidente del Congreso, Pineda Ponce, que hablaba del tilín, tilín, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que todos los diputados deberían ser honorables y todos deberían de estar en esa posición legislando por el pueblo de Honduras, legislando por sus compatriotas. Y no creo que alguien quiera vender su voto si no sabe realmente lo que eso va a causar en el país, porque nosotros no debemos de pensar en la próxima semana, nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y eso es lo que yo le pido al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia. Pensemos en Honduras, hagamos un plan de nación a corto, mediano y largo plazo para el bien del país. Don Daniel, le agradezco, muy amable, siempre es un gusto. Igualmente, Chendo. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.